Barra de Opinión presenta. Yo no digo que la lucha contra la corrupción requiera meter peces gordos a la cárcel, porque esa estrategia es un flash que se te va. ¿Cuánto cuesta la corrupción a México? Bueno, ha habido cálculos que puede costar hasta 10% del Producto Interno Bruto. Es una simulación que el PRD rebasó los topes y en cambio Peña Nieto no. Lo que hay que hacer para acabar con la corrupción y la impunidad y el clientelismo, que son como los vicios históricos de 200 o 300 años, no es el PRI, ni es Fox, Pues ni es el nuestra PRD. historia, ¿no? Es nuestra historia, es un problema sistémico. Quien quiera hacer un partido que lo haga, pero no le voy a dar dinero, solo hasta que me demuestres representatividad nacional. Luis Carlos Ugalde, bienvenido a Shalala. Gracias, Sabina, por invitarme nuevamente. Los mexicanos, dices en tu último libro, por una democracia eficaz, estamos frustrados con la democracia mexicana. La democracia mexicana nos prometió y no nos cumplió. ¿Cuáles son tus indicadores de que los mexicanos estamos frustrados? Antes de decir lo malo, voy a decir lo bueno. A ver. Para que no parezca un programa catastrofista. Primero, México creo que es un mejor país que hace 30 años. ¿En qué? Hay una clase media más amplia, hay más opciones de decisión de los mexicanos en materia política, pueden votar, en materia de consumo, porque hay libre comercio y hay acceso a bienes de menor precio, hay más acceso al entretenimiento, la cultura. Las ciudades como la de México son más cosmopolitas y hoy los mexicanos en general dicen ser más felices que hace una generación. Todas las encuestas de felicidad en el mundo, incluida la del INEGI, que es de bienestar subjetivo, dicen México es un país más feliz que hace 30 años. El IFE acaba de revocar el dictamen que narraba que el PG, el PRD, se había pasado los topes de gastos en la campaña presidencial. ¿Para ti es una señal de qué esto? Es una señal de que el modelo de fiscalización en México de partidos está rebasado, está agotado. Es un modelo que lleva 10 o 15 años y que básicamente lo que hace es el IFE fiscaliza los papeles que le entregan los partidos. Tú me entregas esto y yo lo fiscalizo. Y con base en esto y con algunas investigaciones independientes, pero pocas, yo veo si tus cuentas suman bien, si no te pasaste del tope y te doy una multa o te perdono, digamos. Pero esto es una ficción, Sabina, porque tú me das este libro de tus cuentas, pero abajo, ahí atrás tienes así de libros contables. ¿Eso es lo que hace el IFE? O sea, no va a investigar, no va a el IFE confirmar. Investiga cada vez más, pero su inicio de fiscalización es lo que tú me entregas. Sí. Y después yo puedo ir a cotejar y ver si esta factura es cierta. ¿Y lo hace? Y el IFE ya empieza a observar eventos de campaña, pero es una porción mínima. Pero lo que ocurre, imagínate todo lo que se gasta en movilización de los votantes. Son cantidades de cientos de millones de pesos que ejercen todos los partidos. Y eso quiere decir que en efectivo, movilizadores y promotores del voto el día de la jornada electoral van promoviendo el voto y haciendo que gente vaya a la casilla a votar. Eso cuesta mucho dinero. ¿Eso quién lo observa? ¿Cómo se observa? Nadie lo puede observar. Nadie lo denuncia, obviamente. Eso cuesta muchísimo dinero. O lo que ocurre muchas veces con los medios de comunicación locales. Tú quieres una entrevista con la radio, pagas 15,000 pesos. Pues, ¿Dónde quedaron los 15,000 pesos? Bueno, nadie sabe. Nadie sabe, no queda registro, nadie da la factura. Eso es buena parte de lo que se gasta en una campaña. A ver, pero en el caso específico, primero dictamina. Sí. Rebasó el tope de campaña. ¿Te parece creíble que el PRD haya rebasado el tope de campaña y el PRI no? No me parece creíble. Creo que todos los partidos seguramente lo están rebasando. Y el asunto entonces es una discusión de formalismo contable, porque entonces claramente yo creo que las izquierdas tuvieron desorden en planear su estrategia contable. Es más una cuestión de estrategia contable. Yo creo que la Alianza por México hizo una buena estrategia contable profesional y los partidos de izquierda no supieron calcular las llamadas tasas de prorrateo, que es como distribuir los gastos entre las campañas de presidentes, senadores y diputados. Y si no sabes hacer eso bien, pues te pasas del tope. O sea, los castigaron por ser tranzas ineficaces. O sea, por no tener una buena estrategia contable.
digamos. A ver, te pongo un ejemplo aterrizado en una cachucha. Las cachuchas del peje costaban 3 pesos, así está contabilizado. Las de Peña Nieto, fíjate qué admirable, costaban 3 centavos. Ese es el costo que se le adjudicó al candidato a la presidencia, pero los 2 pesos 97 centavos restantes se los asignaron a los candidatos a senadores y diputados. Ahora, estas técnicas de prorrateo... Perdóname, yo regreso a la cachucha. No hay ninguna cachucha que cueste 3 centavos. No, un trapo de cocina no cuesta 3 centavos. No cuesta 30 centavos, cuesta 3 pesos un trapo de cocina. Entonces, quiero decir, sí es un regaño al PRD por no ser hábiles en maquillar sus cifras. No, más allá del regaño, no. Yo creo que lo que esto te demuestra es que el modelo está agotado, porque ha orientado a que los partidos establezcan estrategias contables en lugar de que la autoridad y los legisladores piensen cuál es el modelo para realmente reducir el costo estructural de las campañas. O sea, es una simulación. Es una simulación. Sí, claro, pero una simulación de todos. ¿El dictamen es una simulación? No, o sea, sí quiero defender que el IFE tiene un equipo de contadores y de fiscalizadores muy profesionales, pero están sujetos a una reglamentación absurda, superficial, que no ataca el fondo de los problemas y que ha obligado a que los partidos sigan estrategias contables para cumplir con la norma. Claro, pero no entiendo dónde empieza, sé dónde empieza, pero dónde termina la simulación. A mi manera de ver, lo que yo entiendo desde afuera es una simulación que el PRD rebasó los topes y en cambio Peña Nieto no. Imaginemos que los partidos de López Obrador y de Peña rebasaron los topes. Sí. Es muy probable. Imagínate. Así es. Porque ellos mismos te dicen los topes son ficticios, no responden a la realidad del mercado. Nada más que uno tuvo mucho cuidado en usar las normas legales que están en el reglamento del IFE para poder distribuir costos de una forma tal que no se sobrepase. Y el otro violó torpemente la ley. Y el otro no supo la estrategia contable, sus partidos políticos que pusieron a López Obrador no se hablaban al final de la campaña y esto contribuía a un desorden. Ahora, la revocación. La revocación es simplemente efecto de la presión política y dos, de que yo creo que aquí otra vez hay una cuestión entre justicia y legalidad. Yo creo que quienes lo devolvieron dijeron, aquí lo que necesitamos es justicia. Y hay otros que decían, no, legalidad. Yo sí creo que el PRD y las izquierdas le dijeron al IFE en octubre pasado, esta es mi tasa de prorrateo, así quiero que distribuyas los gastos. Y la tasa, entiendo, fue 45-55, mientras que en el caso del PRI fue 1% a presidente y 99% al resto. O sea, usaron con más habilidad la norma, unos que otros. Ahora, la pregunta, Sabina, es, en el fondo, esto no resuelve el problema, no, para porque nada. El problema es, tenemos un problema de campañas crecientes que estimulan la corrupción, que generan obligaciones de pago de candidatos que una vez en la silla tienen que pagar favores, y esto genera una corrupción para todos. Entonces, con estas reglas contables de fiscalización genera simulación. Más multas no mejoran nada. Tuvimos una multa de 1,000 millones al PRI hace 10 años, Pemex Gate, una de 540 millones a amigos de Fox, y no cambió la realidad. Entonces hay que cambiar el modelo porque esto está agotado y solamente te genera mucho ruido y pocas nueces. Acaban 50 asociaciones luchan por volverse partido político. ¿Qué opinas de esto? El problema de las reglas, otra vez. O sea, podemos decir, son unos vividores. No, es un problema de reglas. Si tú en México tienes una regla que te dice, júntame 230,000 personas y te voy a dar 100 millones de pesos, pues va a haber mucha gente que lo va a querer hacer. Sí, claro. Entonces, si tú cambias la regla y te dices, si tú quieres ser partido, ándale, regístrate, pero no te voy a dar dinero. Solo lo haré hasta que compitas en una elección nacional y me demuestres que tienes una votación nacional efectiva de 2 o 3%. ¿Cuánta gente va a animarse a meter de su bolsa 80, 120 millones para financiar una campaña sin saber el resultado? Yo creo que lo que en México hay que hacer es separar el registro de partidos de su financiamiento y decir, quien quiera hacer un partido que lo haga, pero no le voy a dar dinero, solo hasta que me demuestres representatividad nacional. Entonces, las reglas están mal pensadas y lo que te genera es oportunismo, sin duda. Ahora, somos un país más corrupto que hace 15 años. ¿Somos más corruptos? Sí, somos más corruptos. Y si quieres, ahorita te digo por qué. Sí. Somos un país con los mismos niveles de impunidad que hace 15 o 20 años. Somos un país más inseguro. Somos un país con un crecimiento económico mediocre. De tal forma que, pues sí, somos mejor país, pero digamos que tenemos un récord mixto, mediocre o limitado. Y por eso yo digo,
¿Qué acaso la democracia electoral que simbólicamente llegó a México en el 2000, cuando Fox rompe la hegemonía del PRI, no nos iba a traer el paraíso democrático? Y es lo que mucha gente se pregunta, y por eso en este libro, Por una democracia eficaz, trato de responder esa pregunta. ¿Por qué la democracia no ha cuajado completamente? Luis Carlos Ugalde ha sido profesor de Ciencia Política en el ITAM, en el CIDE, en la Universidad de Harvard y la Universidad de Georgetown. Amén de consejero presidente del Instituto Federal Electoral entre el 2003 y el 2007. Entonces estamos justamente decepcionados. Algo debió haber pasado cuando entrara otro partido que no era el PRI y además elegido por nosotros, y no sucedió. Así es. ¿Qué es lo que debieron reformar los panistas que no reformaron? Tuvieron que haber desmantelado el clientelismo, tuvieron que haber luchado contra la impunidad, tuvieron que haber promovido una cultura de mayor legalidad en el gobierno y en la sociedad, y tuvieron que haber generado mayor rendición de cuentas. ¿Haber promovido o creado las estructuras? Bueno, promovido y creado las estructuras. Fox, ejemplo de Fox. Fox básicamente hizo una transformación relevante, contribuyó a que fue una ley de transparencia muy relevante, pero gobernó con el esquema clientelista del siglo XX, con los mismos sindicatos, los petroleros, los electricistas, los maestros, bajo el mismo esquema de intercambio populista, clientelista con gremios agrarios, paracaidistas, taxistas. Con el CENTE básicamente permitió que los gobernadores asumieran el control político, fiscal, de poca rendición de cuentas en sus estados. Eso fue por omisión, ¿no? Lo otro fue por conveniencia política y el otro fue por falta de sujeción. Fue por falta de sagacidad, fue por que no tenía suficiente gasolina política, fue por falta de visión, pero no hizo mucho para lograrlo. Él mismo no se distinguió por ser un presidente que hubiera promovido la legalidad, es decir, la apuesta política de un gobierno por cumplir con la ley para todos. Yo estuve en una cena de intelectuales con el presidente Fox en donde estaba el asunto del Pemex Gate. Es decir, sabíamos que el sindicato petrolero le había dado dinero al PRI y que eran cantidades muy importantes, estaba aprobado, y le pedíamos los intelectuales, haga usted justicia. No es que éramos antipriistas o antisindicato de Pemex ni antisindicalistas. Haga un parteaguas. En este país se respeta la ley y se hace justicia. Y esto será un parteaguas. Su respuesta fue: yo no voy a perder un solo día de paz social. Y le dijimos, acuérdese, Lázaro Cárdenas. Lázaro Cárdenas expropió el petróleo y sabía que iba a parar al país. Se paró el país y esa misma detención del país politizó al país. Bueno, es que nunca se atrevió a hacer un gesto grande. Bueno, es que este argumento de Fox es un argumento de la clase política en general. La legalidad es una variable que se negocia por estabilidad, por gobernabilidad o incluso por justicia. Es decir, la legalidad no es un principio de la democracia mexicana ni de los mexicanos como país. Y esto es el mayor drama de México, porque Fox dice, no, ¿para qué me meto en eso si eso me va a bloquear en mis políticas económicas? ¿O para qué mantengo a los jóvenes que violentaron la Ciudad de México el 1 de diciembre en la cárcel si eso me va a si eso me va a impedir mi gobierno en el Distrito Federal? ¿O para qué hago esto? Entonces todos los políticos están calculando la legalidad. Yo no digo que la lucha contra la corrupción requiera meter peces gordos a la cárcel, porque esa estrategia es un flash que se te va. Yo lo que digo es, necesitamos aplicar la ley pareja para todos, y siempre esta aplicación es cálculo estratégico. ¿Tenemos los organismos para aplicar la ley para todos? Tenemos organismos deficientes, pero aún con estas deficiencias institucionales, si hubiera una voluntad política de la clase gobernante de todos, podríamos ser un mejor país. ¿Y de un presidente en sí? El presidente es el que mayor liderazgo debe tener en eso. Tú conociste personalmente a Fox y a Calderón. Hablemos de Fox. ¿Por qué no lo hizo? Empezaste a dibujar porque un carácter indolente, cómodo. Bueno, yo creo que era un hombre sin visión. Yo creo que el gran problema de Fox no era que fuera mala persona, era un hombre que quería el bien. No sabía la historia de México. No entendía el papel de México en el mundo, ni entendía su papel en la historia. Él pensaba que él era el fin de la historia en lugar del inicio de la transformación. Sí. Y entonces yo recuerdo la revista Proceso, y esta es una portada que ojalá quienes nos ven puedan consultar en internet ahorita, tecleen 4 de julio de 2000, revista Proceso, martes,
Acaba de ganar Fox 2 días antes, están en el Ángel de Independencia festejando todos, está Fox, está todavía Muñoz Ledo, que todavía era foxista, y la pregunta de la revista en su primera plana es, ¿y ahora qué? Es como, luchaste tanto por algo, ya llegaste, y dices, ¿y ahora qué se hace? No tenía la respuesta. Yo creo que no la tenía, y no la tenía él, y no la tenía la clase, un segmento de la clase intelectual de este país que genera una enorme pereza, Sabina. Tú recordarás que en los años 90 era muy fácil decir, sacar al PRI de los pinos es igual a felicidad. Gabriel Said, un poeta renombrado, pero yo creo que ingenuo como analista político en aquellos años, dijo, en 1985 escribió un ensayo llamado Escenarios sobre el fin del PRI, en la revista Vuelta. Y básicamente lo que decía Gabriel Said era que era todo un asunto de que muriera el dinosaurio para que entráramos en la ruta de la democracia. Y se murió el dinosaurio, pero nacieron muchos dinosaurios pequeños, que es básicamente la sociedad mexicana, los partidos, los sindicatos, segmentos de la clase empresarial, de los medios de comunicación. No es un problema partidista, es un problema estructural. Y lo que Fox no entendió es que tenía que desmontar esa estructura. La metástasis del cáncer, de la corrupción. Conociste a Calderón. Calderón era lo contrario de Fox. Yo creo que tenía más... Con una carga enérgica considerable, con conciencia. Tuvo mucho tiempo para repensar que necesitaba hacer su partido en el poder. Tuvo los 6 años de Fox para observarlo. Yo creo que es un hombre más inteligente que Fox, pero yo creo, por lo que yo observé y por lo que observaron todos, que no sabía para qué quería ser presidente. Cuando él empezó su campaña a la presidencia, su lema fue manos limpias. Sí. Y ese lema fue cambiado durante la campaña en febrero o marzo de 2006 por otro que fue el peligro para México y un empleo para todos, el presidente del empleo. Es decir, su línea estratégica de campaña cambió de manos limpias al presidente del empleo. Eso quiere decir, que no tenía una convicción previa que hubiera razonado para hacer ese el eje central de su campaña. Y 2, que finalmente estaba ofreciendo lo que sus grupos de enfoque le sugerían. Y 3, cuando es presidente electo, yo supongo que lo que ocurrió es que le empezaron a platicar los problemas tan graves de seguridad pública, del narco, y es en ese momento, quizá en septiembre, octubre de 2006, que él se da cuenta de que hay un problema grave y todo lo subsume en esa gran prioridad. Sí, entonces lo simplifica el mandato en una sola... en un solo proyecto desastroso. Yo creo que no tenía una convicción previa, yo creo que no sabía para qué. A mí me encanta lo que dice Juan Villoro. Prendió un cerillito para ver dónde estaba, vio que estaba rodeado de pólvora y ¡pum! El resto es la historia. Yo puedo estar a favor de bueno, yo no estoy cuestionando su lucha antinarco, yo lo que estoy diciendo es que yo creo que él no tenía claro para qué. ¿Para qué? A ver, señor Peña Nieto, Enrique Peña Nieto, ¿tiene claro para qué? Yo creo que él ha tenido más tiempo de pensarlo y yo creo que tiene un grupo de colaboradores alrededor de él, pocos, talentosos, que yo creo que han tenido más tiempo de pensar y al menos ha quedado plasmado en 3 ideas centrales de política pública, que es el tema de la reforma energética, de la reforma fiscal y la unificación de los sistemas de seguridad social. Yo creo que las reformas del Pacto por México que están ocurriendo ahora son una, digamos, importación del contexto. Yo creo que no estaba en su chip original. Y yo creo que es una presión del Yo Soy 132, de la izquierda, del PRD, del PAN, que durante la campaña empezaron a cuestionar mucho a Peña y que como resultado cambiaron la secuencia de implementación. Bueno, entonces el peligro es que se llene de estas metas de otros y nunca llegue a sus metas. Pero mi pregunta, para seguir con la línea de tu libro, es que en el tema de legalidad, no es su meta. No es yo no veo que sea una meta del actual gobierno ni que lo haya sido de los anteriores. Yo creo que el tema de la legalidad no es prioridad de nadie en este país, desafortunadamente. Y déjame decirte que desde Benito Juárez, hace 150 años, un segmento de la clase dirigente siempre ha dicho que necesitamos en una república de leyes, y cuando se promulgó la Constitución de 1857, hace 150 años, dijeron, ahora sí vamos a ser un país de leyes porque tenemos la Constitución perfecta, progresista, igualitaria, libertaria. Y lo que ocurrió fue que esa Constitución fue inaplicable, se corrompió, Porfirio Díaz la manoseó, y en 1917 se cambió el tono y la orientación de la Constitución. Eso quiere decir que en este país, en México país, las prioridades son justicia, estabilidad, orden, gobernabilidad. La legalidad es un concepto menor. Y yo lo que argumento en mi libro, Sabina, es que mientras el concepto de legalidad, es decir, que todos apliquemos la ley y la cumplamos porque lo es, no porque creamos que es buena, ni porque creamos que es justa, porque lo es.
este país va a estar dando tumbos. No es posible construir un edificio democrático con un piso gelatinoso, selectivo, negociable en el margen. No se puede. Y yo creo que no es una prioridad de la clase gobernante de México, desafortunadamente. Ahora, sin embargo, Fox prometió, fue una de sus promesas más constantes, irse contra la corrupción, como tú lo pones en tu introducción, irse contra las víboras tepocatas, después les dijo los peces gordos, ¿te acuerdas? Iba a meter peces gordos con esta Secretaría de la Función Pública. De nuevo, ¿qué debió haber hecho Fox o Calderón? ¿Qué debía hacer Peña Nieto si realmente quisieran acabar con la corrupción? Lo que hay que hacer para acabar con la corrupción y la impunidad y el clientelismo, que son como los vicios históricos de 200 o 300 años, no es el PRI, ni es Fox, Pues ni es el nuestra PRD, historia, ¿no? es nuestra historia, es un problema sistémico. Por eso yo digo, no nos confundamos de que el PRI es el problema o de que Fox fue el tonto. No, es un problema sistémico y que hay que hacerlo, hay que desmontarlo. ¿Cómo se desmonta esto? Bueno, el principio genérico es cumplir la ley, pero tú me vas a decir, bueno, Luis Carlos, no nos digas esa cosa tan genérica. Bueno, yo creo que hay No que... te voy a decir cómo, te voy a decir con quién. ¿Quién va a hacer que se cumpla la ley? Bueno, tiene que ser una apuesta política de la clase dirigente, de la clase empresarial. Yo creo que la decisión de la Corte de hace 2 semanas del caso Florence Cassé, algo muy difícil de entender y un drama humano, y en eso yo soy muy respetuoso, pero en ese caso, esas decisiones que no se entienden en su momento, décadas después empiezan a entenderse como un parteaguas, porque significa que tú no puedes obtener justicia violando la ley. O puesto de otra manera, que la única justicia perdurable es aquella que se basa en la legalidad. Y ese creo que es el tema, igual que la única estabilidad perdurable o gobernable es la que se basa en la legalidad. Ahora, también tienes que tener a 2 presidentes, primeros ministros de Francia detrás de ti y tienes que tener la interlocución con el presidente de México para que llegue esto a la Suprema Corte y se tome esa decisión. Eso no implica que alguien que se llama Lupita Pérez va a tener la misma consideración de la policía mexicana, es decir, que si ensucian el proceso, va a ser liberada. ¿Tú sí crees que esto va a sentar precedente? Yo creo que en varias generaciones esto puede ser el inicio de un punto de inflexión que cambie la tendencia y dentro de 30 años quizá la policía en México le eduquen en la cabeza de que si comete una violación, un culpable, un secuestrador sale libre a la calle. Esto sí puede cambiar, son decisiones transformadoras que en el momento no se entienden, son aborrecidas por la población. El 80% de los mexicanos en las encuestas dicen que, o sea, que ¿qué importa el debido proceso? Lo que importa es culpar y castigar a los malos. Sí, pues porque no están educados en la legalidad. Porque nadie está educado en la legalidad. No sabemos no en qué consiste. Entonces yo sí creo que ese es el mayor problema del sistema político mexicano y la democracia mexicana no ha cambiado eso casi nada. Me extraña mucho que no haces hincapié en esos que son los agentes prácticos de la legalidad, o sea, la policía y los jueces. Hablas mucho de la clase política y no de estas ejecutores de la ley. Sí, porque mira, este libro no es un libro sobre la manera como funciona el Poder Judicial o el sistema de procuración de justicia. Hay muchos libros muy buenos de ese tema. Yo además no soy abogado. Yo nada lo que trato de resaltar aquí es que mientras la democracia no asuma como una prioridad el Estado de Derecho y la legalidad, no va a cuajar esto, porque siempre vamos a estar negociando todo. Eso es lo que yo digo. Es probable que México sea un país sexy como Brasil en los próximos años. Yo creo que lo va a hacer. Va a venir mucho dinero del extranjero, vamos a aparecer en las portadas de las revistas internacionales, pero lo que yo digo, México puede ser sexy por una noche, como lo ha sido Brasil por una noche. El problema es que si quieres ser sexy por toda la vida, tienes que ser un país robusto jurídica y legalmente, y esa robustez no la tenemos. Por eso es que los países emergentes son a veces como las amantes, son atractivas o atractivos una temporada y después dejan de serlo porque solamente fluyen recursos. Mira, la India, Rusia y Brasil son 3 países profundamente corruptos. Ahora, hay quien piensa precisamente eso. Andrés Oppenheimer decía, la corrupción no dice que no importa, pero dice no ha impedido que países como Polonia, donde hay más corrupción que en México, progresen. O sea, no es una prioridad. Tú no tienes ese punto de vista. No, es que dejemos el lado moral aparte. La corrupción sí te impide el crecimiento económico, la corrupción te hace ser
sexy una noche y después eres sexy cuando eres atractivo por diversas razones internacionales y luego se abandonan, te van. ¿Cuánto cuesta la corrupción a México? Bueno, ha habido cálculos que puede costar hasta 10% del Producto Interno Bruto. Yo te lo voy a decir en términos presupuestales. Es probable, Sabina, que de los del billón de del 30% del presupuesto en México es para obra pública. Es probable que el 20 o 30% de ese presupuesto se te vaya en corrupción. 20 o 30%, es decir, pueden ser 300,000 millones de pesos al año del presupuesto federal. ¿Qué quiere decir eso? Que construyes una carretera, pero el precio está inflado para pagar las comisiones. Vas a pagar la pavimentación o un planto de tratamiento de agua y sacas un poco de dinero para guardarlo para la campaña política. Quiere decir eso que durante la campaña eres candidato, te dan dinero por debajo de la mesa y tú después adjudicas a uno de tus amigos que te financió. Eso tiene un costo presupuestal muy grande, son decenas de miles de millones de pesos. Y de inteligencia de decisiones, que no es directamente dinero, pero en el segundo peldaño de esto sí implica una ineficacia terrible, ¿no? Terrible. A ver, te pongo un ejemplo, Sabina. ¿Cuántos presidentes municipales están ahorita llorando de que no tienen dinero para pagar la nómina? Hay varios, Acapulco, Torreón, en Chiapas está ese problema, hay muchos en el país. ¿Cuántas familias no están teniendo los recursos para poder recibir un salario porque no hay dinero? Ese endeudamiento de esas entidades en los últimos 10 años, parte de ese endeudamiento es probable que se haya ido al enriquecimiento personal o a pagar campañas políticas. Así es. Entonces hay un costo real, no es solamente una cuestión de aceitar la maquinaria como dice Oppenheimer, esa es la teoría funcionalista de la corrupción. La corrupción aceita y hace que las cosas jalen mejor. No, la corrupción tiene un efecto presupuestal que nos afecta a todos mucho. Y a ver, el presidente Peña Nieto, en algún momento casi al final luego, inmediatamente después de haber ganado la elección, dice que va a irse contra la corrupción. En una muestra de transparencia, presenta sus bienes patrimoniales. Dice, yo tengo 6 casas, como casi cualquier mexicano, ¿cierto? Entonces, tengo 6 casas, 2 son donadas, mías sí. Y 4 fueron donadas, como se estila en este país, que la gente va donando casas. ¿Qué diablos? O sea, ¿qué es eso? Yo no entendí. ¿Es una muestra de qué? ¿De transparencia? ¿De doble lenguaje? ¿Es un albur? Como yo no entiendo los albures, a menudo, a veces me quedo diciendo, ¿esto es un albur? Yo creo que el gobierno quiso dar una muestra de transparencia, pero en el fondo lo que está mostrando es que hay un problema ahí que desconocemos qué es. O sea, ¿por qué hay gobernantes que les donan casas, coches, obras de arte? ¿Y por qué la mayor parte de los mexicanos no? Hay un problema y podemos interpretar lo que tú y yo queramos. Lo que a mí me sorprende es que no se exija que por favor nos expliquen de dónde provinieron, quién se los donó. ¿Quién debe exigir? Bueno, ¿por qué no? A ver, yo voy a hacer preguntas, pero ¿sí? ¿Qué acaso el sector empresarial, las cámaras empresariales no deberían de salir y hacer un llamado respetuoso al gobierno para que en aras de la transparencia y sobre todo de la confianza ciudadana explicaran quién les donó esas casas? ¿Cuánto valen? ¿Dónde están? Eso no quiere decir sospecha de que eso es fruto de la corrupción, de ¿no? ninguna manera. Pero en muchos ni de tráfico de influencias en ni muchos nada, países me parece razonable suponer quién se los donó para establecer y conocer cuáles son las redes personales o de amistad o de probables intereses de los políticos más relevantes. ¿Por qué no hay una organización de la sociedad civil que lo esté haciendo? ¿Por qué no hay una marcha? ¿Por qué no hay desplegados en la prensa? Esto sí es transformador. ¿Por qué a los tuiteros se les olvidó una semana después? Lo que hay que decir... ¿Pero por qué, Luis Carlos? Es importante detenernos porque este es el status quo. Un escándalo tapa al anterior escándalo y no cambia el país. Porque un segmento del sector empresarial solo quiere quedar bien con los gobiernos para tener contratos. No se quieren enfrentar y no se han querido enfrentar nunca. Esa es la verdad. Porque
porque para nadie parece escandaloso. Nuestros niveles de tolerancia son muy altos. Es nuestra normalidad. Entonces aparecieron algunas editoriales diciendo, pero yo lo que estoy, esto es una reflexión que hago aquí abiertamente, yo creo que sería muy saludable que se le exigiera a los gobernantes en cualquier nivel de gobierno que explicaran no solamente su patrimonio, sino el origen de él. Yo entiendo que muchos funcionarios públicos, y este fue el debate que hubo al interior del gabinete, dicen, si vamos a dar a conocer nuestros bienes y el valor de los bienes, imagínate lo que va a ocurrir. Y es cierto, un país tan desigual, tú dices la verdad de cuánto cuestan tus casas, sean de un fruto legítimo, vas a generar enorme conflictividad, rencor, crítica, eso es cierto. Luis Carlos, pero, con todo respeto, yo no sé cuánto gana el gobernador del Estado de México, pero no gana $1,000,000 al mes. No, eso es seguro. Para tener 6 casas, hacerse de 6 casas en 10 años como servidor público, no salen las cuentas, aunque seas presidente de la República. Entonces hay que pedir que lo expliquen, Sabina, ¿sí? Porque además yo creo, como han dicho las Cortes, que los políticos están sometidos a un escrutinio más estricto que los demás. Entonces, si tú quieres estar ahí, tienes que estar dispuesto a que te vigilen y te revisen, escrutinen, perdón, con mayor claridad. Así es que quien quiere estar ahí tiene que pagar un costo. Y yo creo que es una buena reflexión. La Suprema Corte tiene un caso de un ciudadano que pidió que por favor los funcionarios estuvieran obligados a revelar el monto y el valor de sus bienes. Entonces, el abuso que implica la corrupción, tomar del erario, embona perfectamente con una suerte de depresión de los ciudadanos diciendo, ni modo, nos lo van a seguir haciendo eternamente. Bueno, es muy triste decirlo, pero la corrupción en parte es un valor compartido, es una tolerancia compartida, y la mayor parte de los mexicanos la practicarían si tuvieran la posibilidad de hacerlo. Esa es la verdad, Sabina. Yo por eso en el libro critico esta idea de que los políticos son de Marte y los ciudadanos somos de Venus. No es cierto. Este victimismo no ayuda a generar una sociedad más exigente de sus derechos. Sin embargo, al final del libro, en las conclusiones, planteas 2 maneras para salir del laberinto de la corrupción. Uno es un acto voluntario de la clase política para autolimitarse, para ser ejemplares. ¿En serio? No, yo lo que digo es que para salir de este confort, reitero, no estamos en la catástrofe, no estamos ni siquiera en crisis. Ese es el gran problema, que estamos en una zona de medianía reconfortante para los sindicatos, para los burócratas, para los partidos, para buena parte del sector empresarial. O sea, estamos más o menos bien. No estoy desdeñando que hay problemas extremos de inseguridad, de violencia, de drama humano y de pobreza, pero hay un segmento en medio de la sociedad que está más o menos bien. Sí. Entonces, ¿cómo sales de esa zona de confort? Una es el liderazgo político o liderazgo en general que nos saque del marasmo, pero si tú y yo estamos aquí tomando café muy bueno y los chocolates y luego traen vino y estamos bien, a lo mejor no tenemos para pagar la colegiatura mañana, pero estamos bien. Sí. ¿Por qué nos vamos a parar de esta agradable charla, Sabina? Bueno, y después está el asunto sexenal. O sea, si yo, PRI, me voy a ir en 6 años, ¿por qué me voy a sacrificar yo? Bueno, es el plan de los presidentes municipales. Tú tienes 3 años como presidente municipal, tu municipio está débil fiscalmente, y dices, ¿para qué demonios yo hago una reestructura administrativa que va a disfrutar el que viene? Mejor pido prestado, me la paso re bien, y que pague el que sigue. Eso es lo que está pasando en el país. Esta teoría del confort está generando que no se tomen decisiones de fondo. El nuevo gobierno y los partidos, y eso hay que decirlo también, hay una luz de esperanza en el sentido de que en el Pacto por México hay algunas cosas se van a hacer, estoy seguro de que sí, y pueden empezar a cambiar esta lógica del confort. Pero el liderazgo es una, la otra es la crisis. Y esto siempre funciona. Es decir, ¿para qué cambiar si estamos bien? Entonces, la única crisis es que de repente se apaguen empieza a temblar, que de repente entre un vecino y te diga, Sabina, ya son las 4 de la mañana, ya váyanse a dormir, y entonces nos demos cuenta de que ya tenemos que cambiar nuestro estilo de vida. Es un estilo de vida el de la política en México, en donde los grupos clientelistas tienen rentas. Ahora, tú mismo dices, la corrupción ha crecido. Habría que decir también que ese grupo que está viviendo confortablemente es cada vez más pequeño, porque afuera está creciendo este mar de violencia
que es también un reclamo de los que no tenían derecho a la corrupción a robar. Bueno, pues tú robas con tu corbata, yo robo con una pistola. Es un poco, son los mismos valores. Mira, no voy a mencionar las entidades, pero yo he estado haciendo algunos estudios a nivel estatal del tema de la corrupción. Tú vas y preguntas, oye, la alternancia, estados donde ha habido alternancia, oye, aquí la alternancia disminuyó la corrupción, no la aumentó. El diezmo, que es pagar 10% de comisión para ganar una obra pública, es decir, tú eres el contratista, le das 10% al funcionario y te la da. Ha aumentado a 20 o 25% y te preguntas, ¿por qué? Me dice, es porque quieren hacer dinero más rápido. Como ya hay alternancia, la democracia y el cambio político te genera la sensación de que vas a estar sentado ahí por pocos años. Claro. Entonces hay que quizá robar más rápido. O dos, como ves que el otro lo está haciendo, te genera una idea de que si no lo hago yo soy un tonto. Entonces hay algunas entidades en donde se está generando una suerte de descomposición. Y podemos citar varios estados y de varios partidos políticos, Sabina. Entonces yo sí creo que ese es un problema que habla del tema de la legalidad. Y reitero, hace pocos meses se dijo, ahora que regrese el PRI va a regresar la corrupción. Yo digo en mi libro, no puede regresar algo que no se ha ido todavía. Tenemos la impresión, o eso presumen los panistas, que tomaron para sí, pero no mucho. O sea, que no se robaron puertos enteros. ¿Te acuerdas de los presidentes del siglo XX que se hacían de todo un puerto, de toda, y después le construían su aeropuerto, le construían servicios públicos y después lo fraccionaban y yo creo ¿No que crees? Yo tengo la impresión de que Fox y Calderón en lo individual son personas honestas, lo creo. Pero yo no estoy hablando de que ellos sean corruptos y de que por eso hay más corrupción. No, la corrupción es un fenómeno que incluye a los actores claves en el sector privado, en el sector público, en los gobiernos de los estados, los municipios, los contratistas, la farándula, el mundo de los deportes y el crimen organizado. Es una cuestión colectiva. Claramente el gobierno usa recursos públicos para ser peculado y es un actor central de la corrupción. Yo lo que estoy diciendo simplemente es que está violando más la ley para enriquecimiento personal y para fuentes o para fines corruptos. Y esto está ocurriendo. Los índices de transparencia internacional te lo dicen, los indicadores nacionales te lo dicen. No hay un solo indicador que diga que México es menos corrupto que hace 15 años. Y las entrevistas a profundidad, anónimas, que yo he realizado, la evidencia anecdótica que te platican es que hay más corrupción. Y en parte se debe a la corrupción que se gesta, por cierto, durante las campañas políticas. La otra promesa, disminuir la inseguridad. ¿Qué se debió haber hecho para volver a México un país seguro y no se hizo? Y que es la misma pregunta, ¿qué se debería hoy hacer para que fuera más seguro? No es el tema de especialidad mía. Yo creo que hubo una enorme omisión durante décadas, en donde tener una policía profesional no era importante, donde tener un poder judicial que funcionara adecuadamente no era importante. Es decir, la prioridad, acuérdate, era gobernabilidad, y la gobernabilidad se podía dar con un poder judicial mediocre o incluso corrupto. Gobernabilidad no necesita necesariamente en el corto plazo eso. Yo creo que a la larga sí se requiere para tener gobernabilidad un poder judicial profesional, pero así no se veía. Dos, yo no necesariamente soy de quienes critican a Calderón por haber enfrentado. Todo el mundo dice que mal lo hizo. Yo no me voy a sumar a eso porque yo tengo el razonamiento de que ese fue uno de los pocos actos consistentes y de principios que tuvo Calderón. Yo creo que Calderón es un presidente que tuvo pocos principios, que traicionó los valores de su partido e incluso los valores de amistad que tenía con mucha gente a su alrededor. Pero yo creo que en eso tenía una convicción y fue consistente. Probablemente la estrategia debió haber sido diferente, por supuesto, pero yo no estoy seguro que necesariamente sea algo que va a ser una catástrofe en los próximos 30 años. Pero no estoy seguro. ¿Sabes una de las características de los héroes trágicos? Por ejemplo, Edipo, que condena a todo su país, es la consistencia. Voy derecho y no me quito y voy hasta el final, aunque todos los indicadores me digan que no está disminuyendo, que no está aumentando la seguridad, yo sigo matando a cabecillas del narco, en vez de construir un sistema que permita la seguridad, que volvemos a este tema de la policía, suena como muy simple y humilde en ese sentido. Yo creo que tendríamos que ser humildes al aterrizar nuestros temas en cosas funcionales. ¿Por qué no tenemos una policía decente y eficaz
y jueces decentes y eficaces. ¿No es esa donde se aterriza el problema de la legalidad y de la seguridad? Ese es el cambio más importante en México en los próximos 50 años. Y nunca lo hemos tenido, ¿cierto? Tú eres un experto No, nunca lo hemos tenido. Nunca lo hemos tenido. Porque la gobernabilidad no se ha basado en eso y ahora ya se debe basar eso. Existe el mito que Juárez había que privaba la justicia, eso es un mito. El único que hacía justicia era el presidente desde su Yo no creo que en México haya habido un concepto de legalidad y quizá Benito Juárez haya pasado a la historia por haberlo dicho retóricamente, pero quizás si se hubiera reelegido varias veces como hubiese sido el caso de no haber muerto, quizás su recuerdo sería parecido al de Porfirio Díaz. Claro, claro, y Madero es famoso porque lo quiso, pero no lo pudo realizar, no sé si hizo lo necesario, pero no. Lo dijo muy claramente, lo único que puede suplir al dictador es la ley, donde nos igualamos todos. Y eso siempre ha sido un puro deseo en México. Nada más quiero resaltar esto, porque lo que acabas de tocar es clave. ¿Por qué la legalidad no es importante en México? Porque México se la pasó el siglo XIX en guerras para definir su territorio y su forma de gobierno y su relación con la Iglesia, y luego casi la mitad del siglo XX, durante la Revolución, en poner en orden a las diferentes facciones revolucionarias, a los generales, a los hijos de generales, a los pandilleros. O sea, había que poner primero en orden un territorio. Sí. Ya que lo pusiste en orden y te llevó como 130 años ponerlo en orden, luego entonces había que mantener esa estabilidad. ¿Tú crees que en este mundo de pillaje, de traiciones, de revueltas, de alzamientos militares, alguien iba a estar diciendo, hay que tener legalidad? Claro que no. Es solo en los últimos 20 años que este discurso de la legalidad, después de una historia de 200 años, empieza a ser importante. Pero nuestra historia es la historia de un país que peleó, hubo mucha sangre, hubo muchas traiciones. Después de tanto tiempo logramos estabilidad y ahora nos damos cuenta que la estabilidad perdurable es aquella que se basa en la legalidad. Pero eso nos va a llevar varias generaciones lograrlo. ¿Dirías lo mismo sobre el estancamiento de nuestra economía o el crecimiento mediocre de nuestra economía? No, yo creo que eso es más fácil de lograr. ¿Y por qué no se logró? ¿Te acuerdas? Fox famosamente dijo que íbamos a crecer al 7.5% y no, pues no crecimos en ese porcentaje. Calderón prometió menos claramente que íbamos a crecer, no con cifras, tampoco crecimos. Bueno, depende. ¿Cuál es el misterio de crecer? El misterio de crecer es certeza jurídica, los economistas lo dicen, certeza jurídica y derechos de propiedad es lo más importante. Y buena parte de lo que ocurre en México es que los costos de transacción para cobrar deudas, por ejemplo, son tan altos que pues muchos no quieren invertir. O si eres presa de un sindicato que genera una demanda laboral y te lleva a la bancarrota, entonces hay muchos problemas de costos de hacer negocios que siguen siendo muy elevados. 2, la infraestructura es limitada. 3, en los últimos 10 años nos hemos gastado la riqueza petrolera. Hubo un boom de precios del petróleo que pasaron de $20 a $100. Y durante 10 años tuvimos un exceso de riqueza que nos brotó como del cielo, maná. Y el 70% de eso se gastó en sueldos y salarios. Y por eso los presidentes municipales empezaron a hacer fiestas y los gobernadores y el gobierno federal. ¿Esto es época de Calderón? Esto fue entre 2004 y 2012. Ajá. La riqueza que ha brotado hacia México por la exportación de petróleo ha sido la más alta en la historia de México. Y yo lo que creo es que en los últimos 10 o 15 años esa liquidez es parte de lo que explica la mayor corrupción, porque cuando brota recursos que nadie anticipaba, y además no hay reglas claras de asignación presupuestal, porque a un gobierno estatal le llegan 20,000 millones de pesos más en el mes de marzo, que no estaban contemplados, y un gobernador que tiene a su Congreso local cooptado, que los medios de comunicación son parte de un arreglo clientelar popular, pues esos 20,000 millones se pueden asignar de manera discrecional. Yo sí creo que ha habido un crimen financiero, presupuestal en México, de una riqueza petrolera enorme, que sí dilapidó buena parte de ella en gasto corriente, sueldos, salarios y parte de ello quizá en corrupción. También tiene que ver con la falta de proyecto, ¿no? Si te cae maná del cielo, pero no sabes qué hacer con él, más que gastártelo. Así es, así es. Porque no se construyó en este país mucho. O sea, sí hay obra pública, tú vas a entidades, sí hay obra pública, pero
Pero lo que pasa, este es el excremento del diablo, esto no es un fenómeno de México, el excremento del diablo es el petróleo y le llaman excremento del diablo es porque cuando brota riqueza de la nada, sin esfuerzo fiscal, te estimula la corrupción. No es un caso único de México, ha pasado en Venezuela, ve lo que está pasando, ha pasado en el Medio Oriente y además te genera una cultura parasitaria. Como todo el mundo recibe beneficios, gasolina barata, hospitales que nadie tiene que supervisar, entonces hay una exigencia débil de rendición de cuentas. Y la clase política, o sea, ¿por qué la clase política no se ha tenido que sentar a hacer una reforma fiscal y revisar cómo se gasta y revisar las reglas para que se endeuden los estados? Por el petróleo. Porque hay mucho dinero, siempre hay dinero que repartir, sobre todo a partir del año 2002-2003 hasta nuestros días. Hay demasiado dinero en la economía gubernamental. ¿Tú le crees a Peña Nieto cuando promete que va a crecer la economía? Yo creo que la economía mexicana va a crecer mucho en los próximos 6 u 8 años por mérito propio y por mérito ajeno. Por mérito propio porque desde Zedillo se han sentado bases de estabilidad económica y de buen manejo financiero. 2, porque yo sí creo que las promesas de Peña en materia energética, sobre todo, sí han generado mucho entusiasmo en el mundo, mucho. Y 3, yo creo que se percibe como un gobierno que va a ser eficaz. Y 4, el mérito que no es propio y que es ajeno es que Rusia está mal, Brasil está mal, la India está mal, Europa está mal. Entonces esos países que fueron los países sexys la década pasada ya pasaron de moda y entonces ahora por contraste nosotros estamos bien y eso nos va a ayudar para ese propósito. ¿La reforma energética queriendo decir la privatización? La inversión privada, privatización nadie ha hablado de eso. La inversión privada, sí. Esto es muy importante porque López Obrador se pasa diciendo que va a haber privatización. Nadie ha hablado o sea, el gobierno habla de inversión privada y yo creo que eso es algo, yo creo que Pemex debe ser público, pero yo creo que lo que tenemos que pensar es cómo logramos que esa empresa tenga más rédito. Y 2, lo más importante, que las ganancias exorbitantes de Pemex no se vayan a pagar sueldos y salarios y camionetas y corrupción. Esa es la mayor tragedia de los últimos 10 años, creo yo, Sabina. Las ganancias exorbitantes de Pemex no se vayan a pagar sueldos y salarios y camionetas y corrupción. Esa es la mayor tragedia de los últimos 10 años, creo yo, Sabina. En el horizonte cercano, ¿ves algún agente de cambio para solucionar esta falta de legalidad en el país? Sí veo que van a ocurrir algunas cosas que ayudan en el desarrollo democrático, como la reforma educativa, como la reforma a la ley de contabilidad gubernamental, que es muy buena, la reforma en materia de transparencia, la de telecomunicaciones. O sea, sí hay varias muy positivas. Que van a ayudar. Que van a ayudar. Ahora, elevar la prioridad de la legalidad como una prioridad de la sociedad mexicana, eso veo que pasarán muchas generaciones porque no veo que sea algo relevante en muchos. ¡Qué barbaridad! Pasarán muchas generaciones. Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias también por tu libro, Luis Carlos Ugalde, por una democracia eficaz, para sufrir, pero con conocimiento el sistema, para no hablar de desencanto, porque lo errado es encantarse donde no hay de qué encantarse. No estamos en el proceso inmediato de volvernos un país legal. ¡Qué lástima! Muchas gracias por tu libro, Luis Carlos Ugalde. Sabina, pero nada más te dejo decir para que la gente se quede con una imagen balanceada. Yo creo que México es un buen país y estamos mejor y vamos a estar mejor, pero el ritmo de avance es menos rápido del que todo mundo hubiera deseado. Sí, sería muy bueno que mientras estemos vivos, ¿no? Gracias. Muchas gracias. Gracias, Sabina. Barra de Opinión presentó.